Hola una vez más, con saludos muy cálidos y un Maite Irorú a todos los oyentes de Panorama de Noticias de La Voz Latina de Buenos Aires, de Domingo de Cuentos de Radio Tribuna de Nueva York y también a quienes escuchen este espacio literario en otro momento y a través de otros medios como Facebook, mi página web o mi relativamente reciente canal de YouTube. Soy Teresa Méndez Feiz y nuevamente llego hasta ustedes desde Bedford, Massachusetts, con otro breve relato de la producción narrativa de mi Paraguay natal, Xeretamí, Paraguay. El cuento escogido para hoy se titula La carterita de Doña Carmen y es de Leni Pane, cuya vocación por las causas sociales, la lucha por los derechos humanos en general y en particular la defensa de los derechos de la mujer le han ganado dos galardones importantes en los últimos años, ambos de la Junta Municipal de Asunción. En 2015, la Medalla de Honor al Mérito Domingo Martínez de Irala. Y en 2016, el Premio Corporativo Serafina Dávalos, entregado el 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer. La carterita de Doña Carmen proviene de Memorias y Escritos de Verano, penúltima antología de EPA publicada en marzo de 2022, que reúne en sus páginas una muestra representativa de prosa y poesía de las 39 escritoras paraguayas asociadas incluidas en el volumen y que se definen de la siguiente manera. Y leo de la contratapa. Somos creadoras de historias y artesanas de la palabra. Defendemos nuestro derecho y lo hacemos en verso y en prosa de ficción. Hacemos escuchar nuestras voces desde escritoras paraguayas asociadas. Fin de la cita. Narrada en tercera persona omnisciente, pero desde la perspectiva de Doña Carmen, el personaje titular, la carterita de Doña Carmen cuenta una historia sencilla, emotiva, dramática, con un lenguaje conversacional, simple, directo, y describe un día típico y regular en la vida de Doña Carmen y su amiga Edu, cuya cotidianeidad se ve trastornada por un acto de violencia, inesperado y casi trágico, que sucede en la última tercera parte del cuento. Y ya no decimos nada más, para dejar mejor que la misma autora nos cuente algunas cosas. Cuando le pregunté a Leni si podía compartir con nosotros la génesis de sus relatos en general, y en particular la de la carterita de Doña Carmen, cuya lectura me llevó a recordar tantos cuadros de costumbre que leí en mi época de estudiante graduada, obras del colombiano Tomás de Carrasquilla, del peruano Ricardo Palma, o que leí más recientemente, como los cuadros de acuarelas paraguayas de nuestro Carlos Zubizarreta, de donde elegí, preparé y presenté su relato Velorios con música y baile en YouTube. Aquí y ahora va la respuesta de Leni, algo larga pero detallada, comprensiva, muy interesante. Y la cito textualmente. Cada uno de mis cuentos fue escrito en diferentes tiempos y diferentes contextos. Este de la carterita de Doña Carmen fue primero una anécdota escuchada hace tiempo. Luego escuché otro similar, solo que en este caso no había carterita ni moto. Eso me movió a escribir unas notas sobre la protagonista de nombre ficticio Doña Carmen y lo guardé. Un día lo desempolvé, lo escribí y lo describí a la luz de mi experiencia social y allí está publicado. Pero aquí debo contarte algo. Cuando estudiaba antropología, uno de mis profesores había dicho que en la antropología cultural se aprecia mucho la observación y la imaginación, e insistía en ello. Nos obligaba a traer ejemplos de la cotidianeidad, de la calle, del trabajo, etc., contarlos y explicarlos a la luz de la teoría. El hecho es que cuando me cuentan o veo algo, hoy en día, escucho, memorizo con algún juicio.
Luego, al observar o escuchar similitudes, las recuerdo y las recuento con algún valor socioantropológico que, como en el cuento de la carterita, al que le encontrás aires costumbristas, y yo te diría que más bien que costumbrista es social. Date cuenta que doña Carmen y su amiga son muy mayores. Sus amigos y amigas ya han pasado a mejor vida. Su círculo social es muy pequeño. Algunos miembros de la familia y tal vez su única amiga. No hay lugar para ella en la sociedad en la que vive, igual que una mujer que no se ha casado en esa época, 1950 más o menos. Josefina Pla decía que le imponían una muerte civil. El único lugar donde encontraban amigas era la iglesia. De ahí la práctica diaria del culto y la desesperación de ella al perder su rosario, elemento de unión y hasta de cohesión dentro del grupo. Fin de esta larga cita. Le comenté también a Lenny que algo que me pareció muy interesante del argumento de este cuento casi costumbrista es la yuxtaposición de dos épocas distantes. La de una escena de la realidad del siglo pasado, situada en nuestra realidad actual, y muy actual, de los motochorros, en una especie de contrapunto y contraste de dos mundos totalmente opuestos. Y le pregunté que si ella estuviera en mi lugar presentando su propio cuento, ¿qué le gustaría agregar sobre la carterita de doña Carmen? Y nuevamente aquí va su respuesta, sus palabras textuales. Creo que todos los tiempos cambian y el escritor da fe de su tiempo, escriba lo que escriba. Sitúa a su protagonista en un tiempo y en un lugar que si no lo conoció le rodea de elementos afines a él o a ella. La acción de doña Carmen y su amiga se desarrolla en un ambiente urbano que cada día está cambiando. Y si bien los ladrones siempre existieron, no así los motochorros que le hacen, como bien lo decís, un contraste con el ayer de las dos ancianas que asisten muy temprano al rito de la misa, y el de un hoy de inseguridad, no solo por los motochorros, sino también por el tráfico automotor de la ciudad que aumenta a medida que pasan las horas. Y creo que con estos comentarios, incluyendo los de la autora sobre la génesis de sus relatos, y en particular sobre el cuento de hoy, ya están bien preparados para escuchar y disfrutar del audio número 2 que sigue con La carterita de doña Carmen de Lenny Pane. Y aquí va el cuento de Lenny Pane, titulado La carterita de doña Carmen. Doña Carmen, 86 años, delgada, de cutis muy blanco, ojos azules y cabello cano, se estiró en la cama. Sonó la alarma de su pequeño reloj situado en la mesita de noche. Se sentó en el borde de la cama y miró la hora. Eran las 4:30. Se calzó las zapatillas y abrió la ventana de su dormitorio. Observó el horizonte rojo-amarillo del amanecer. Caminó hacia el baño y olió la hierba quemada con azúcar. Edu está haciendo el cocido, pensó. Al rico olor del cocido quemado, imaginó también el rico pan recién horneado. En el dormitorio, arreglándose, percibió que ya eran las 5. En media hora, Ladis, apócope de doña Ladislaa, como la conocían, la pasaría a buscar, para ir juntas a la misa de las 6, en la iglesia cercana. Este rito de levantarse al amanecer, vestirse, tomar el cocido, esperar a Ladis e irse juntas a la misa de 6, lo venía repitiendo todos los días, de lunes a sábado,
desde hacía varios años, desde la época cuando las dos quedaron viudas. Excepción hecha al domingo, que iban a horarios dispares, entre las 8 y las 9, porque Ladis iba con su hijo y doña Carmen con doña Pocha, la vecina de enfrente. Terminó de desayunar y apurando el paso fue hasta el dormitorio. Tomó su carterita de cuero marrón de unos 20 centímetros de largo por la mitad de ancho, con importante borde de metal dorado que lo hacía coqueto y seguro. Allí guardaba su rosario, pues después de la misa se quedaban las amigas con otras feligresas a completar el diario rito con el rezo de un rosario. También llevaba en la carterita algunas monedas para la diaria limosna a la iglesia. Salió a la vereda en el mismo momento que Ladis llegaba. Se saludaron con sonrisas y preguntas por el bienestar de cada una y de bracete caminaron hacia el templo. Desde la vereda plana, con baldosas flojas, se avistaba una segunda cuadra con una empinada lomada que les agitaba la respiración y a la que debían subir todos los días para llegar a la iglesia. Ese día, Carmen y Ladis subían la lomada, fuertemente agarradas una con otra. Percibieron el ruido de un auto, primero, y de una moto después. Cosa corriente en esa calle de la ciudad, en horas de inicio de trabajo. Así que, subiendo y hablando poco, por el esfuerzo, llegaron hasta el final de la cuadra y se aprestaban a cruzarla, cuando una motocicleta con un muchacho de unos 19 años al frente, conduciendo el biciclo y otro sentado detrás de él, pasó con velocidad y habilidad, ya que el muchacho que iba atrás del conductor, sin bajarse de la moto, estiró la carterita que doña Carmen llevaba sujeta debajo del brazo. Se detuvieron las dos. Dejaron de caminar y no cruzaron la calle. ¡Cuánta desesperación para doña Carmen! Su carterita, con el rosario que había sido de su madre. No podría rezar el rosario. ¿Qué falta tan grave cometería para el Señor? Doña Carmen casi lloraba, y Ladis no ayudaba en nada a la desesperación de aquella, pues estaba asustada y temblando. «Mi rosario, la limosna», decía compungida doña Carmen. «La limosna para la iglesia. ¿Qué hacer?» Ya se escuchaba el tañido de las campanas, con las primeras llamadas a la misa. El sonido de ellas no hacía sino elevar la desesperación y la angustia de doña Carmen. Las dos mujeres seguían en la esquina, en medio del trajinar cada vez más numeroso de personas que por allí transitaban. Ya escuchaban de nuevo las campanas, esta vez con la segunda llamada. Y ellas que normalmente, cuando ese llamado sucedía, ya estaban ubicadas y sentadas en la iglesia. Ahora estaban como petrificadas, duras, gimoteando y casi llorosas en esa esquina, sin saber qué hacer, cuando de repente volvieron a escuchar el ruido de una motocicleta. Se apretujaron una con la otra con temor. Ladis reconoció a los ocupantes de la moto y los miró con terror. Eran los mismos que recién las habían robado. La motocicleta se arrimó a las mujeres y uno de ellos le tiró a doña Carmen la carterita, casi en la cara, mientras el otro gritaba: «¡Vieja amarrete!».
y se perdieron en el tránsito capitalino. Fin del cuento. Y aquí van datos biobibliográficos para Leni Pane. Esta información proviene de la 4ª edición de mi Diccionario de la Literatura Paraguaya, publicado en diciembre de 2021. Leni Pane nació en Asunción en 1952. Docente universitaria, investigadora, periodista y escritora. Doctora en Ciencias de la Educación, licenciada en Filosofía, especializada en Antropología de la Educación. Leni Pane es miembro de número de la Academia Paraguaya de la Lengua Española, miembro de la Sociedad de Escritores del Paraguay y de Escritoras Paraguayas Asociadas. Conocida por su liderazgo en áreas de índole sociocultural gremial y su promoción de proyectos para el desarrollo socioeconómico de comunidades indígenas, tiene en su haber más de una docena de obras publicadas. De carácter más literario son sus libros 7 cuentos Nibaclé, de 1983, Todos los días la vida, 1994, Álbum familiar, 2004, poemas, Pura coincidencia, 2004, Cuentos en Biblioteca Virtual del Paraguay, Yuncuclay, Relatos indígenas del Paraguay, 2014, Una tarea para hacer contigo, 2014, y El sueño de Cesarito, Cuentos de una ambición, 2018. Tiene además cuentos incluidos en publicaciones y antologías locales como en Los fuegos de la noche, de 1983, y en 3 antologías de EPA de 2021 y 2022. Es también coautora con su esposo, el escritor y crítico Francisco Pérez Maricevich, de El mensaje en las culturas indígenas, 1981, y autora de La educación formal entre los indígenas del Paraguay, 1986, que fue su tesis doctoral. Los paraguayismos, el español en el habla cotidiana de los paraguayos, 2004, y Los paraguayismos II, el español en el habla cotidiana de los paraguayos, de 2014. Sus libros más recientes son Cher Marianne, Alégrate María, Conversaciones con María, de 2020, y Sin cuentos, de 2022.